placer regresar hasta sus pantallas para conocer juntos la nueva realidad de nuestro país. En esta oportunidad revisaremos la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Acompañaremos a nuestro vicepresidente en un encuentro con hermanos y hermanas de distintas partes de Bolivia. También estaremos presentes en el lanzamiento de la revista de análisis político La Migraña y para finalizar conversaremos con el diputado Manuel Canela sobre un tema trascendente para nosotros. Acompáñenos. El trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional también se centra en la creación de leyes para los sectores antes marginados. Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. La ley contra el racismo y toda forma de discriminación se promulgó el 8 de octubre del año 2010 bajo los principios de interculturalidad, igualdad, equidad y protección. Cuando Bolivia era república, por esa estructura racial, esa estructura de discriminación que hubo en el país, ha hecho que la población afroboliviana siempre esté relegada. Y bueno, no solo la población afroboliviana, podemos hablar también de la población indígena y de otros sectores sociales también que han sido discriminados y marginados. El Estado colonial, el Estado neoliberal, estaba dominado por algunos grupos, por algunas familias, quienes administraban en temas políticos. De ahí nace la necesidad de tener una ley contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia. El objetivo de la ley es el de prevenir, así de clarito, es el de prevenir estos actos racistas y estos actos discriminatorios. Hoy en día la equidad de género, la igualdad de oportunidades que nos da la Constitución Política del Estado, más allá que uno sea de pollera, sea la vestimenta que cambie, todos tenemos el mismo derecho, las mismas obligaciones. En Bolivia tenemos mestizos, afrobolivianos, indígenas, y hay entre estos sectores o grupos o etnias que tenemos en el país, también hay un mestizaje muy fuerte. Entonces es importante, o era importante, que esté en la ley para que todos nos veamos involucrados. Para su aplicación e interpretación, la ley adopta las siguientes definiciones. Discriminación es toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia. Fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros. Origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma. Credo religioso, ideología, filiación política o filosófica. Estado civil, condición económica, social o de salud. Profesión u ocupación, oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y o discapacidad física. Se entiende por racismo toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y o culturales en provecho de un grupo y en perjuicio del otro. Xenofobia es el odio y el rechazo al extranjero, el desprecio y las amenazas hasta las diversas formas de violencia. Homofobia se refiere al odio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales. Se entiende por misoginia a cualquier conducta o comportamiento de odio manifiesta hacia las mujeres o género femenino. Hay que entender que la discriminación es de todos contra todos y de todas contra todas. No vamos a decir porque somos afrobolivianos, nosotros somos los únicos quienes nos discriminan. Nosotros también discriminamos y eso hay que tener claro. Todos los bolivianos y todas las bolivianas de alguna forma discriminamos. Por eso nuestro presidente dice, antes los sectores sociales de área rural, la gente del campo, éramos toda la vida discriminados. Hoy de discriminados no podemos pasar a ser discriminadores y creo que esas reflexiones tenemos que cumplirlas. Y por eso es importante, y lo mencionamos en la ley, el tema de la educación. Para erradicar el racismo y toda forma de discriminación, se establece en lo educativo
Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha en toda entidad educativa. En las políticas educativas, incluir en sus contenidos la historia y los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y afroboliviano. En la administración pública, capacitar a los servidores públicos, gestionar y apoyar la inclusión curricular de la prevención en los institutos militares y policiales, promover la ética funcionaria y el buen trato en la atención a la ciudadanía. En la comunicación, información y difusión, promover la realización de investigaciones, disponer que los medios de comunicación eliminen de sus programaciones contenidos racistas y discriminatorios. Así también, difundir el contenido de la presente ley y apoyar las medidas y acciones en contra del racismo y toda forma de discriminación. Los bolivianos y las bolivianas tenemos que entender que tenemos un Estado plurinacional, un Estado con diferencias culturales y se debe tener el respeto hacia el otro o hacia la otra. Ya se ve que poca discriminación existe. Antes era realmente mucha discriminación en todo nivel y creemos con esta ley se ha ido frenando. Debemos dejar de pensar que el tener el color de la piel más claro que el otro eres superior. Se crea el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación para promover, diseñar e implementar políticas y normativas integrales. Está bajo la tuición del Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización. Está realizando un trabajo de socialización para que nuestra gente conozca más de cerca la ley y también conozca más de cerca sus derechos y dónde debe denunciar, cuáles son los pasos a seguir. Y creemos que todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones para poder trabajar y para poder ir a explicar hacia nuestras bases igual. Las personas que hubiesen sufrido actos de racismo y discriminación podrán optar su protección por la vía constitucional, administrativa o disciplinaria, además de lo penal. Se sanciona al racismo de 3 años a 7 años. Y al mismo tiempo el tema de la discriminación está penada igual de 1 año a 5 años la pena que se les puede dar. Nosotros tenemos que empezar a respetar para que ellos también nos respeten. Ya no somos la Bolivia de antes, porque es importante que la gente vaya tomando conciencia de que la discriminación no es buena. Al regresar tendremos mucho más de su programa Puerta Abierta. Siga con nosotros. El compromiso con la patria es fundamental para nuestros jóvenes. Vamos a acompañar a continuación a nuestro vicepresidente Álvaro García Linera en su recorrido por Bolivia. Cercado, Cochabamba, con más de 500.000 habitantes. Un saludo respetuoso, cariñoso, comprometido a cada uno de los soldados y marineros que el día de hoy han de graduarse. Esta ceremonia de licenciamiento es altamente significativa para la patria, para la institución y la gallarda juventud que se licencia. Es importante para la patria porque se nutre con un nuevo contingente de jóvenes fuertes, vigorosos, mental, física y moralmente en condiciones de defender los intereses vitales de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Este recinto sagrado se ha convertido durante 1 año de nuestro hogar, nuestro templo de aprendizaje y concientización. Nos enorgullece saber que somos herederos de los valientes y legendarios hijos de la patria que un día ofrecieron su vida por ella. Pasarán los años, pasarán las décadas, pero estoy seguro que nunca olvidarán los nombres de sus compañeros, de sus camaradas,
Nunca olvidarán los nombres de sus oficiales, de su comandante, de sus instructores, sus experiencias, los esfuerzos, quizás los dolores, pero necesarios para templar el espíritu de un hombre y una mujer al servicio de la patria. Estamos seguros de que el día que nuestra patria nos necesite, ahí estaremos, camaradas, bajo el lema: cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de las madres calla. Levantemos nuestra voz por nuestro litoral, y el canto de la Bolivia otra vez sumar. Nunca se sientan menos ante nadie, nunca se sientan menos ante un extranjero. Somos iguales y nosotros, su familia, su comunidad, su municipio, es portador de raíz, de cultura y de tradición, frente a la cual ustedes tienen que portarse muy orgullosos. Los felicito por su año, han cumplido exitosamente su año, han aguantado. Jóvenes soldados y marineros, ¡patria o muerte! ¡Subordinación y constancia! Orinoca, Oruro, con más de 3.500 habitantes. Se encuentra a 185 kilómetros de la ciudad capital, aproximadamente a 3 horas de viaje. Hermano presidente Evo, gracias por recibirnos en su casa, en su hogar, donde nació, donde comenzó a caminar y hablar. Este museo de la revolución democrática y cultural es la historia propia, viva del pueblo boliviano. Aquí mis hermanos mineros, mis hermanos de las comunidades, mis hermanos de la CSUTCB, mis hermanos vecinos, los jóvenes, las mujeres que luchan, aquí van a venirse a ver cómo ha sido la historia de ustedes, de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos. Este museo, mis queridos hermanos, es el más moderno y el más grande de América Latina. Y está organizado y pensado para que pueda contarse por sí sola esta lucha de los pueblos. Tenemos 3 bloques: el bloque Puma, el bloque Llama y el bloque Quirquincho. Y es una alegría estar acá con nuestros 3 ayllos, Collana, Inchura y Sayavi, mi ayllo. Recuerdo, no es ninguna mentira, 2 o 3 años he sido abanderado del Colegio de Orinoca, del Instituto Técnico de Orinoca. A veces me levantaba temprano, esperaba que salga el sol, que aclarezca para estudiar. Aclarecía y empezaba a estudiar, aunque temblando en frío, porque algunos hermanos, compañeros del curso, querían quitarme el estandarte. Para no hacerse que quitar el estandarte, tenía que estudiar. Este tema de madrugada, hermano Álvaro, no es que viene en Chapare o viene en Palacio, de niño. Somos de esa Bolivia, somos de su pueblo que estamos aquí ahora, hermanas y hermanos. Por eso, hermanas y hermanos, desde mi pueblo, desde la tierra que me vio nacer, este pueblo que me ha criado, este pueblo que me ha cuidado, desde muchas gracias. Seguiremos trabajando. En el hall de la Vicepresidencia del Estado, con más de 800 asistentes, esta semana se presentó la revista Migraña de Análisis Político número 20. A continuación vamos a recordar los momentos más importantes. Lo que me gusta de las revistas son los escritores. Tengo varios números, no tengo toda la colección, y son escritores jóvenes. Jóvenes, les dan cabida a escritores, tanto mujeres como varones, como nunca en la vida, cosa que nunca se ha visto.
bienvenidos aquí a su casa, que es la Vicepresidencia del Estado, para la presentación de esta revista La Migraña, del número 20. Este número ha sido elaborado con la perspectiva de el 11 aniversario del Estado plurinacional. Lo indígena, originario, campesino, que a través de distintas miradas, en algunos casos indianistas, otros indigenistas, o perspectivas interculturales, reflexionan el protagonismo político en 11 años de proceso de transformación. El indígena desarrolla el pensamiento político, desarrolla el pensamiento de convivencia, lo que es social, desarrolla el pensamiento también de la parte de economía. No hay que separarlo, hay que integrarlo. Bolivia no puede pensar su construcción ni actual ni futura sin considerar justamente la indianitud. Y por eso estamos en el desafío de la construcción de un Estado plurinacional. Tus memorias, ¿dónde están? La verdad, esta migraña me parece muy especial porque toca 3 términos muy específicos que muchas veces confundimos, y es importante saber diferenciar, ¿no?, entre el indigenismo, el indianismo, la multiculturalidad, y creo que son temas que ahorita están muy vigentes en nuestro país. Hacemos una nueva pausa, al regreso entablaremos una conversación con un joven diputado, quien nos dará su punto de vista amplio y completo sobre el racismo y la discriminación. Manuel, Bolivia, América Latina en su conjunto, tiene una tradición heredada de discriminación. ¿De dónde es que surge? ¿Cuál es el origen? La conformación de nuestras sociedades y de nuestros estados, por una serie de particularidades históricas, tienen a la discriminación racial como un elemento fundante del orden social y del orden estatal, en las cuales la colonia, la invasión española y la configuración del orden colonial son elementos fundantes de la discriminación como un eje ordenador del Estado y de la sociedad. Es obvio que hay algunos cambios de la colonia a la independencia, pero sigue habiendo un control muy claro de quién manda en el Estado, del orden que instauran los poderes eclesiales en una connivencia con las élites políticas, y sigue siendo la discriminación un elemento fundamental. Digamos que se tumban algunas barreras, pero se reordenan muy rápido otras barreras. Pero es evidente que la discriminación ha sido fundante en el orden estatal y en el orden societal boliviano y latinoamericano. Hay un momento, finales del siglo XX, inicios del XXI, que en nuestro país hay un quiebre social, donde los sectores relegados de alguna manera empiezan a reivindicarse. Entonces, ¿cómo podríamos leer ese momento de quiebre en nuestro país? Es evidente que la Revolución del 52 es un antecedente también, en el que se provocan ciertas fracturas, se amplía la idea de ciudadanía y participa más gente en el orden social. Se incluye a los indígenas vistiéndolos de campesinos y negando en todo caso el reconocimiento de su particularidad étnica, de su identidad. No consigue incluir las nuevas demandas, las nuevas aspiraciones, los nuevos deseos de ser ciudadanos de muchos bolivianos. Hay una reforma en la Constitución del 94 que reconoce la multiculturalidad del país, pero como dicen algunos críticos en ese momento, se trata de una inclusión subordinada. En realidad no problematizas la esencia y el orden societal boliviano, sino como que les dices, entren, pero hasta aquí, ¿no? Como una cuota muy pequeña. Y esa institucionalidad de la democracia pactada no responde a las demandas de la gente, además es profundamente ineficaz. No solo no es representativa, sino que es ineficaz. También hace del uso privado del Estado un rasgo característico de la élite política liberal. Los casos de corrupción ya eran atronadores, el uso de los gastos reservados, el cuoteo. El cuoteo se vuelve una palabra de uso común. Cualquier boliviano sabía lo que era el cuoteo. Sabía que no importaba lo que vote en unas elecciones, que luego pactaban todos, la mega, hiper, mega coalición.
Entonces todo eso se rompe entre el 2000 y el 2005, emerge un nuevo sujeto político, emergen unas nuevas demandas que se canalizan como instrumento político con el movimiento al socialismo. Campesinos, pequeños empresarios, gremiales, jóvenes del 2000 al 2005 consiguen ver en el liderazgo del presidente Morales sus aspiraciones y sus necesidades cumplidas como horizonte. Y ese es el quiebre fundamental. Y ahí tienes luego un nuevo pacto constituyente, un nuevo pacto social, que valga la aclaración, es la primera vez que todos los bolivianos participamos de esa decisión, de ese nuevo pacto constituyente. Pero como sociedad, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos encarando el tema de la discriminación? Yo creo que es evidente que estamos bastante mejor ahora que hace 10 años. Lo que yo sí creo que está sucediendo, como en los otros procesos, es que se te van cerrando algunas puertas, se van resignificando nuevas fronteras discriminadoras, se van resignificando nuevas fronteras de clase, nuevas fronteras étnicas. Entonces lo que habría que ver es los favorecidos de estos años de política económica exitosa, de un mejoramiento laboral, mejores oportunidades, si no están resignificando muy rápido fronteras, ¿sabes? Estas nuevas clases medias, en muchos casos hijos de sectores populares, pueden ser los primeros que discriminen a los que hace 10 años eran sus iguales. Porque una cosa que yo creo que es muy problemática, y es una reflexión que tenemos que tener como proceso, nosotros hemos sido capaces de revalorizar la idea de lo público en la economía. Ahora mismo todos los bolivianos saben que es importante que el Estado tenga una presencia en la economía, porque eso te asegura mejores condiciones materiales de vida. Pero eso que hemos hecho con la economía no lo hemos hecho con la salud y en menor medida tampoco lo hemos hecho con la educación. Es decir, hoy un boliviano que lo atienden en un hospital público sigue teniendo una idea mala del servicio como la tenía en los 90. Entonces, cuando tú no trabajas lo público en la salud, el marcador de calidad lo sigue fijando lo privado. Un sujeto boliviano de 30 años que ahora pueda pagarse un hospital privado, va a ir antes al privado que al público. Y una cosa parecida, aunque se han hecho más cosas, pero un poco más atenuado, pasa con la educación. Entonces, eso lo que te asegura es que pueden haber condiciones para nuevas discriminaciones. Yo creo que ahí tenemos una asignatura que si uno no interviene rápido, vamos a tener estos problemas más grandes. Es absurdo pensar que el racismo y que la discriminación no sigue siendo fuerte. Lo que hay que ver es cuáles son esas nuevas fronteras e intentar intervenir ahí. Manuel, en base a lo que decías de que se ha avanzado en cierto tipo de discriminación en nuestro país, también es cierto que no se ha avanzado en otro tipo de discriminación, como la homofobia, la xenofobia, el aceptar que en la sociedad habemos distintos tipos de personas. Es algo que además se está viendo reflejado en nuevos gobiernos, fuertes gobiernos, como en Estados Unidos, que Donald Trump ya está discriminando a todos los latinos, a los inmigrantes. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad? Siempre hay una pulsión por la división y que sobre todo en una economía capitalista tiene muchos incentivos. El lujo en realidad es una cuestión por definición excluyente. Si lo que yo puedo adquirir se democratiza, deja de tener ese sentido diferencial que a mí tanto me gusta. Esta crítica boba de sectores reducidos de el megacenter se está llenando de gente del Alto por el teleférico. Primero es idiota porque para que funcione el megacenter hace falta gente que pague y se lo puede pagar un alteño y se lo puede pagar quien sea. Pero la molestia realmente era esa, era como decir, estamos compartiendo algo que debería ser exclusivo porque en esa exclusividad fundo yo mi identidad. El tema es entender que la pluralidad no se termina con lo étnico. La pluralidad abarca muchas más dimensiones de la vida y eso está garantizado en la Constitución. Y esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, ampliar esa idea de pluralidad a diversidades sexuales. Por eso es una cosa tremendamente importante que el presidente Morales haya firmado la Ley de Identidad de Género. Es una ley que no solo vino avalada por el presidente Morales, que fue defendida por una ministra aymara, que era una cosa fantástica ver a la exministra Velasco defendiendo en aymara una ley de identidad de género en las reuniones que tuvimos en bancada,
sino que fue apoyada por alrededor del 85% de los parlamentarios de las 3 bancadas. Ahora, volvamos al tema de Estados Unidos, ¿no? Porque como región tal vez nos toca también unirnos ahora en este tema, que quizás no lo habíamos hecho antes. Si bien somos una región con similitudes, con diferencias, hemos logrado de alguna manera juntarnos para crear ALBA, Mercosur, CELAC, pero ¿qué hacemos ahora desde esos lugares de encuentro para combatir la discriminación que parece ser se va a venir mucho más fuerte desde Estados Unidos? El muro no es con los mexicanos, el muro es con todos los latinoamericanos, te está poniendo una barrera mortal. Yo creo que los primeros 7 días o 6 días de Donald Trump muestran lo que es un fascista, un presidente fascista, o sea, no hay que tener problema en decirlo. Ahora, yo lo que creo, digamos, es que hace falta un poco lo que dijo el presidente Evo, que ojalá no sea muy tarde, reforzar la integración regional. Como el desprecio de Trump es tan grande y tan unánime, eso puede contener estas políticas, digamos, de desmantelamiento, lentas de desmantelamiento de la integración que tenía un Temer o que tenía un Macri. Yo creo que ellos tienen que darse cuenta que por muy buena letra que intenten hacer, el presidente Trump se va a comportar igual con los argentinos que con los bolivianos. Es interesante de ver lo que va a pasar con la derecha local. Ellos siempre habían tenido como un referente al presidente de los Estados Unidos. Nunca pensaron que iba a ganar Trump. De hecho, estaban felices de que un halcón en política exterior como Hillary Clinton, y sobre todo en política latinoamericana, iba a ser la presidenta. De hecho, Tuto y Fox, el expresidente mexicano, no sé si lo hicieron, pero anunciaron que se iban a ir a hacer campaña contra Trump. Es sintomático que ahora estén callados, absolutamente callados. Yo no sé qué piensa Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz o Tuto Quiroga de Donald Trump, y tengo mucha curiosidad. Y yo creo que el silencio responde que no quieren enemistarse con los financiadores del Departamento de Estado, porque van a buscar dinero para la siguiente elección, pero que tampoco pueden salir a defenderlo, porque defenderlo es insultar a los mismos bolivianos, a los mexicanos y a los argentinos. Sería muy interesante ver cómo lo ven ellos. Yo creo que nosotros lo tenemos claro y sobre todo con las declaraciones del presidente. A Puerta Abierta llega a ustedes con la misión de informar y ser un espacio de reflexión. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Estaremos atentos a sus comentarios. Tenemos una cita la próxima semana.